Parlamento. El Parlamento chileno tiene una tradición brillante, como creo que ningún otro parlamento en América Latina. Basta leer, y yo le diría a la juventud que leyera el libro de los Arteaga Lemparte, Los Constituyentes del año 70, para que sepan lo que es un congreso en que está Vicuña Maquena, Domingo Santa María, Balmaceda, estaban los Mata, los Gallo, estaba don Enrique Maquiver, estaba Zorobabel Rodríguez, etcétera, no, Isidoro Errázuriz. Hay 50, 60 nombres, Aníbal Pinto, no, Aníbal Pinto era presidente, pero estaba Federico Errázuriz, estaba los Montt. En una palabra, hay una pléyade de hombres. Si no me equivoco, también aparece don José Victorino Lastarria en los Constituyentes. Es decir, cada uno de ellos es un hombre capaz de ilustrar una época. Nunca se ha reunido un conjunto más brillante de hombres. A mí me tocó estar en la presidencia del Senado, cuando era presidente del Senado, don Arturo Alessandri, por ejemplo. Me tocó ser senador junto con don Carlos Ibáñez. Y la verdad es que el ambiente que había en el Senado era de un respeto. En las comisiones se trabajaba con una intensidad, con una seriedad. Yo siempre, para mí fue una lección muy grande. Y me gusta hacer un comentario. Yo he visto mucha gente que comienza bruscamente en la vida política, que no ha tenido una experiencia parlamentaria, como ocurre en todos los gobernantes de Europa, las grandes democracias, que todos son parlamentarios o han pasado por el Parlamento. Lo que pasa es que no tiene la experiencia, es un hombre improvisado, porque uno en el Senado ve pasar los gobiernos, ve pasar los ministros, examina a los altos funcionarios cuando traen todos los antecedentes, los problemas. Entonces uno se forma una idea global del país, va formando una experiencia que es incomunicable, que se enriquece con la vida. Y a veces uno veía llegar a algunos jóvenes así, no jóvenes o viejos, que por primera vez saltaban a la vida pública, a un ministerio. Y uno veía cómo perdían la cabeza, porque estos ministros que nunca han tenido vida pública creen que ellos son los primeros que han descubierto la pólvora en cada problema. En segundo lugar, como siempre los ministros los halagan, ellos creen que son la primera vez que la gente aplaude a un ministro y se creen omnipotentes. Y el Parlamento, en que uno tiene un contradictor siempre, que es tan inteligente o más que uno, que si desbarra inmediatamente le llega el golpe, aprende a ser un poco más humilde y más cauto. En cambio, estos improvisados que descubren el país son muy peligrosos. Yo siempre he dicho que debiera haber un detectador de tontos. Desgraciadamente no se ha inventado la técnica, pero yo conozco uno. A los tontos que se les nombra ministro. Cuando uno ha conocido personas con nombres famosos, llegan a los ministerios y antes de los 2 meses están descubiertos, porque el tonto en vitrina de alguna manera se manifiesta. Claro que el procedimiento es caro para el país y por eso no lo recomiendo, pero quiero decir que la experiencia del Parlamento es muy importante. Por eso tengo un gran recuerdo de haber conocido hombres ilustres, de haber conocido gente valerosa para defender sus ideas, el combate parlamentario, pero al mismo tiempo en las comisiones la gente se entendía para estudiar proyectos de beneficio nacional. ¿Y cuál era su bandera como parlamentario? Su bandera, su sentido. Bueno, yo representaba y me tocó la dura tarea de ser muchos años el único senador del partido. Entonces yo tenía que ser un poco como Pic de la Mirandola en el Renacimiento, el famoso renacentista que decía que era capaz de contestar 3.600 tesis, era del grupo de Lorenzo de Médicis y decía que él era el hombre omnia res scientiarum, que conocía todas las cosas de toda la ciencia. Y a mí me tocaba hacer un poco
un hombre que tenía que afrontar, asistir a la Comisión de Hacienda o de Obras Públicas o de Minería, intervenir en los debates, etc. Pero realmente fue una época para mí apasionante. Me obligaba a estudiar, me obligaba a aprender mucho, a oír. Fue una vida muy intensa y por lo mismo muy feliz. Y fue una rica experiencia para después, cuando usted llegó a la primera magistratura de la Nación. ¿Cómo aprovechó usted esto? No hay duda que el presidente de la República tiene que tener un trato constante con el Congreso y el envío de las leyes, la discusión de las leyes, etc. Eso no hay duda que fue para mí de enorme utilidad. Usted fue candidato antes de ser presidente. ¿Cómo fue para usted esa lucha? ¿Cómo sintió? Usted conoció ahí la derrota, a pesar que en un momento determinado, claro, usted tenía toda la fuerza. Yo fui candidato el año 58. 58, exactamente. Y no tenía seguridad de ganar, pero fue una campaña tal vez la más hermosa por ser la más romántica. El Partido Demócrata Cristiano desde su fundación, es decir, tal vez desde que comenzamos a luchar ya desde el primero o segundo año de leyes, con todos nuestros amigos de la Falange, la democracia cristiana, para quien los voy a nombrar cuando están en la historia de Chile, en la historia del partido. Éramos siempre 1, 2 o 3 diputados, después un senador. Y en estas condiciones pretender la presidencia de la República es una batalla increíble, porque nunca habíamos subido del 4, el 5%, 6% la votación nacional. Pero se movilizó la juventud y los profesionales, clase media y sobre todo sectores populares, que le dieron a la campaña un entusiasmo y una vida y un fervor únicos. En esos tiempos no había todavía televisión, así que uno recorría el país punto por punto, comuna por comuna, rincón por rincón. A veces en el día había 10, 11, 12, 13, 14 mítines en que uno hablaba y oía y discutía. Pero cuando uno es joven es capaz de hacer eso y mucho más, sobre todo cuando uno tiene la sensación de que está representando una causa, cuando uno tiene la vivencia de lo que se está haciendo, de la gente, de los amigos, de los hombres de partido y de los chilenos, de las mujeres, sobre todo, que ayudaron tanto y con tanto entusiasmo, que uno mismo se contagiaba, se sentía feliz de estar en esta tarea. Y yo siempre decía, o vamos a sacar la presidencia, y si perdemos vamos a sacar el primer partido de Chile. Y se cumplió exactamente lo que había pronosticado. Perdimos la presidencia, pero el Partido Demócrata Cristiano, que era el más pequeño, pasó a ser el más gran partido de Chile. Dentro de la cronología de su vida, que es muy rica en hechos y antecedentes, vamos a llegar a algo fundamental, algo que conmocionó a Chile. Usted ha sido ungido presidente y las calles se hacen estrechas para aclamarlo. ¿Qué sentía usted en ese momento después de realizar este anhelo de darse entero por su patria? Mire, yo creo que la gente siempre se figura cuando una persona llega a la presidencia, la ve en la radio, en la televisión, en la primera página del diario, o pasando en carroza, como era la costumbre de los presidentes de Chile en ese entonces, que uno es un individuo que vive en otro mundo. Y la verdad es que sigue siendo el mismo ser humano, las mismas reacciones y la misma forma de vivir. Yo por lo menos me daba la impresión de que nunca había hecho otra cosa. Me sentía con mucha naturalidad, lo mismo que cuando ando por la calle solo. No sentí nunca nada como que lo descontrolara o no lo sacara de su manera de ser habitual. Esa es la verdad de las cosas. Usted mencionó, sigue siendo el mismo ser humano.
Y usted como ser humano ha sido un padre de familia ejemplar. Yo creo que usted me hable un poco de su familia. Bueno, usted me toca el tema más importante. Para mí, lo primero en la vida es la familia. Adoré a mi madre, no digo a mi padre, naturalmente es obvio, pero a mi madre le debo tanto. Era una mujer, no, todos decimos eso, pero yo realmente creo que era una mujer extraordinaria. Quise mucho a mi hermana, que murió trágicamente 15 días antes, 20 días antes de asumir el poder. Mi hermano Arturo, somos toda esa familia. Pero después uno forma su familia. Y la verdad es que mi vida es mi familia. Mi mujer me ha acompañado toda la vida. Desde antes de que yo me recibiera, cuando era estudiante, y ya estábamos prácticamente comprometidos, hemos tenido lo que se llama realmente un hogar. Y yo nunca sacrifiqué mi hogar a la política, porque durante las más intensas campañas, cuando estaba en Santiago, yo normalmente almorzaba y comía en mi casa y me daba el tiempo para estar con mi mujer y con mis hijos. Ella le ha dado a mi casa dignidad, tranquilidad, alegría y gran eficiencia. Eso también es muy importante, porque no hablemos de las cosas tan grandes, hablemos de las cosas chicas, tan agradables de tener una casa que reine el orden, la limpieza, dentro de la modestia, la distinción. Eso dio mi mujer. Y 7 hijos, que son aunque sea una frase manida, mi alegría y mi orgullo. Además ellos se han casado a esta altura. Tengo nueras que son como hijas mías y yernos que son como hijos míos. Los quiero igual que mis hijos y ellos creo que me quieren como mis hijos. No me han dado más que felicidad y agrados. Y a esta altura que estamos haciendo esta conversación, tengo 15 nietos. A veces en bromo a mi casa y les digo que soy una especie de Abraham, ya, patriarca de un clan, que espero que aumente. No sabe usted lo que yo he recibido de mi familia. Incluso durante el tiempo que fui 6 años presidente de Chile, seguí viviendo en mi casa. Usted lo sabe todo el país igual. Rara vez almorzaba en La Moneda, todos los días, salvo cuando tenía compromisos oficiales. Me iba como ahora, a las 2 de la tarde a mi casa, almorzaba rápidamente, descansaba un rato y después volvía a La Moneda, y muy rara vez comí fuera de mi casa. O sea, mantuve mi hogar. Quizás cometí un error. Podría haber hecho más política en el sentido de que invitaciones a almorzar, haber tomado más contacto con gente. Yo he pensado eso. Pero en cambio me daba tiempo para pensar y para mirar el país y para ver las cosas con tranquilidad. Cosa muy importante en una persona que está en el cargo de presidente. Normalmente yo terminaba 8:30, 9 o 9:30. Eran otros tiempos, me iba a pie prácticamente solo a mi casa de La Moneda, son 4 kilómetros. Yo soy un gran andarín. Creo que la base de la salud es el caminar y hacer ejercicio. Y llegaba a mi casa despejado, según la hora que saliera, 3/4 de hora de camino. Y comía con mis hijos, con mi mujer, siempre estaban mis hijos, porque ellos siguen yendo a mi casa prácticamente todos los días. Y después me quedaba tranquilo, conversando. Un momento yo nunca oigo radio y excúseme, veo muy raras veces televisión. Mi único hobby es el leer, siempre. Eso es, para no alargar este tema, lo que puedo decirle. Se dice que el hombre cabal ha de plantar un árbol, tener un hijo, usted se ha excedido, ha plantado muchos árboles, incluso un árbol de la ciencia, del bien y del mal, en la política, ha tenido muchos hijos.
que ha escrito muchos libros que también son una suerte de libros. ¿Por qué no me habla usted de sus libros? Bueno, yo he escrito algunas cosas. Voy a hacerle después un juicio. El primer libro que escribí fue por allá por el año cuando estuve en Iquique, justamente, de lo cual hablaba en la primera parte de nuestra conversación. Al ver cómo funcionaba Chile y la Pampa y la historia del salitre, etcétera, escribí un libro sobre Chile que se llama El Chile Desconocido o Chile Desconocido. Después, angustiado por los acontecimientos, escribí un libro que se titula Aún el tiempo. Después escribí un tercero que es tal vez el que yo, uno de los dos que más aprecio, La política y el espíritu. Ese libro tiene un gran valor, no por mí, fue prologado por Gabriela Mistral, en un prólogo que vale más que el libro, y que es una de las obras de arte de Gabriela Mistral, que era más que una poetisa, una gran prosista y una insigne pensadora, a mi juicio. Después escribió una historia de los partidos políticos